La noche del 24 de mayo de 1965 en la Plaza de Toros El Toreo en Tijuana, Baja California, México, el mexicano, el gallo mexicano, Guillermo Ayón escribió una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo. Pues hace 58 años, mi querida audiencia, Memo Ayón venció a uno de los boxeadores considerados entre los mejores de todos los tiempos, un boxeador que era el ídolo e inspiración del mismo Muhammad Ali, el inigualable Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson terminó su sorprendente carrera con un impresionante récord de 174 peleas ganadas. De esas 174 peleas había noqueado a 109 boxeadores. 174 peleas es un volumen bastante considerable, teniendo en cuenta que decenas de ellas nunca fueron registradas debido al intenso racismo que se vivía en esa época. Ray Robinson perdió 19 peleas y una de esas peleas la perdió por knockout. Después de ese knockout, Robinson dijo adiós del boxeo, se retiró en 1952, pero regresó en 1955. 6 hombres le aguantaron los 12 rounds en épicas batallas, tuvo 6 empates. Ray Robinson nació en un pueblito de Georgia en los Estados Unidos, tuvo una infancia durísima, muy difícil, en medio de la pobreza y de la marginación. Recordemos que en ese tiempo el racismo vivía su máxima expresión, no solo con nuestros hermanos de color, sino también con nosotros los mexicanos. Era muy difícil que un mexicano pudiera salir a pelear a los Estados Unidos. El vivo ejemplo es el Kid Azteca, quien a pesar de ser campeón aquí en México, nunca pudo disputar un título mundial porque no se le permitía viajar a los Estados Unidos. Era muy difícil triunfar en ese tiempo en Estados Unidos, mi querida audiencia. Por eso, todas las leyendas, absolutamente todas las leyendas de ese tiempo tienen mi doble admiración, porque antes era doblemente más difícil triunfar. Ahora el boxeo da más facilidades, antes era de matar o morir. Sugar Ray Robinson se forjó un nombre y una reputación para sí mismo. Era un peleador noqueador, tenía una efectividad noqueadora del 62.64%. Sugar Ray Robinson era un peleador relativamente alto, medía 1.80 y tenía un alcance largo de 1.84 centímetros. Su estilo de boxeo era ortodoxo, a veces era rígido pero muy efectivo. Este no era un boxeador que se la pasara bailando o que abrazara mucho, más bien boxeaba al más puro estilo ortodoxo, cuadrado, todo de libro. Pero bueno, eso de que era cuadrado y rígido es en cuanto a su estilo de boxeo, porque también Sugar Ray Robinson tenía algo que Muhammad Ali admiraba profundamente: el carisma. Sugar Ray Robinson desbordaba carisma. Robinson había conectado con prácticamente todos los sectores de la fanaticada del box de ese tiempo, sobre todo con los blancos. Simplemente lo amaban. Se convirtió en toda una celebridad y una persona a la cual todo mundo buscaba por su compañía. Pero ni con toda la técnica ni con todo el carisma pudo contra este mexicano que salió más gallo. Y fue el 24 de mayo de 1965, el escenario, la Plaza de Toros El Toreo en Tijuana. El mexicano, el héroe Memo Ayón, de 33 años, enfrentaba a la leyenda Sugar Ray Robinson, de 36 años. Memo Ayón sabía que esa era la pelea de su vida, estaba en su país, estaba con su gente, y Memo Ayón era un muy buen boxeador, al más puro estilo mexicano. Hay gente que demerita su triunfo, este triunfo que tuvo por decisión unánime en un duelo a 10 rounds. Así es, el mexicano le ganó a Sugar Ray Robinson por decisión unánime en una pelea muy buena, por lo que pudimos encontrar en periódicos y en revistas viejas. Fue un tirazo donde el respetable público de la época se la pasó de pie prácticamente toda la pelea. El triunfo, con respecto a mi punto de vista y a lo que pude investigar, estuvo bien merecido para el mexicano. Memo Ayón conectó en varias ocasiones el rostro de Robinson los últimos 2 rounds. Ninguno de los 2 hombres cayó a la lona, pero la presión sí que fue constante. Toda la pelea fue un ir y venir de golpes y ninguno de los 2 púgiles quiso ceder. Al final, la victoria se la llevaría el mexicano Memo Ayón, quien terminara su carrera profesional con un récord de 16 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut,
8 peleas perdidas, 5 de ellas por nocaut y un empate. Y algunos me dirán que Memo Ayón era un bultazo por sus números y que simplemente tuvo suerte, pero yo, en defensa de Memo Ayón, salgo a decir que tiene su mérito haber derrotado a un Salón de la Fama considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, alguien a quien inclusive el mismo Mohamed Ali tomaba como ejemplo profesional. Yo sí le doy su mérito a Memo Ayón. Nuestras investigaciones nos orientan a que esta pelea estuvo buenísima, que ganó bien, que conectó más y que estaba bien concentrado en esa noche en que simplemente era la pelea de su vida y se jugaba la inmortalidad. Y miren, el día de hoy aquí estamos platicando de Memo Ayón. Si este video te está gustando, regálame un like, y si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video, porque puede ser cualquier día de la semana, Después de perder contra el mexicano Memo Ayón, Sugar Ray Robinson peleó otras 10 veces más y ninguna vez por el título. Este ya era el declive de Robinson. Ray Robinson era un fuera de serie y uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos. Su nombre verdadero era Walker Smith Jr. Walker comenzó en los pesos medios y después saltó a welter. Fue inducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1990. Como amateur, Sugar Ray Robinson consiguió un récord de 85 peleas ganadas y 0 derrotas. En 1940, Sugar Ray Robinson se hace profesional a la edad de 19 años y ya en 1951 Robinson tenía un récord de 128 victorias, una derrota ante Jake LaMotta y 2 empates, con 84 knockouts. Mantuvo el título del mundo del peso welter desde 1946 hasta 1951 y ganó el título del peso medio también en 1951. Al año siguiente se retiró, pero regresó para recuperar el título del peso medio en 1955, convirtiéndose luego en el primer boxeador de la historia en ganar por quinta vez un campeonato del mundo al volver a ganar el título mediano en 1958. Robinson fue nombrado el mejor boxeador del siglo XX por Associated Press y ESPN lo señaló como el mejor boxeador de la historia en el 2007. La revista The Ring lo nombró el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos en 1997 y también luchador de la década en los años 1950. Por si fuera poco, Mohamed Ali consideró a Robinson como el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos y opinaron igual otros boxeadores como Joe Louis o Sugar Ray Leonard. Así que quien sea que le haya ganado a esta leyenda merece todo nuestro respeto. Vean la cantidad impresionante de logros boxísticos que podemos encontrar en Sugar Ray Robinson. Desafortunadamente, en su autobiografía, Sugar Ray Robinson declaró que hacia el año 1965 se había gastado los 4 millones de dólares que había ganado en el cuadrilátero. Sugar Ray Robinson fue elegido en 1967 para entrar en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, 2 años después de retirarse. En 1969 fundó la Asociación Juvenil Sugar Ray Robinson para el área de Los Ángeles, en la cual no se patrocina ningún programa de boxeo. Se le diagnosticó diabetes y fue tratado con insulina. En sus últimos años también padeció la enfermedad de Alzheimer. Murió en Los Ángeles a la edad de 67 años. Murió joven, siendo enterrado en el cementerio Inglewood Park en Inglewood, California. Y vaya lo que son las cosas. Del maestro Memo Ayón solo pudimos encontrar esta foto. No hay más. Y si encuentras más información de este héroe nacional, te lo agradecería que lo compartieras con nuestra audiencia escribiendo un comentario. Solo una foto y una hazaña le valieron a Memo Ayón el derecho de ser plática entre conocedores del boxeo. Un mexicano que se demostró a sí mismo que querer es poder y que nadie en este deporte, así como en la vida, es invencible. Nos enseñó Memo Ayón que los ídolos son de barro y como son de barro, pues se rompen. Qué orgullo me da Memo Ayón.
Si te gustó este video, te agradecería que lo compartieras en todas tus redes sociales, porque eso nos inspiraría mucho más para seguir subiendo videos así como este, con la regularidad que tú te mereces. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video programa, y quiero mandar un saludo a mi hermano Richie, quien próximamente les va a traer para todos ustedes un video programa bastante interesante, buenísimo. Richie en la mañana hizo una encuesta en la pestaña comunidad. Terminando este video, por favor vayan a responder esa encuesta si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos, y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario, y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más, y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.